lees esta palabra o ves esta serie de imágenes y te pedimos completar esta otra palabra, probablemente esta sea tu respuesta. Pero si hubieras leído primero la palabra lavar y visto este otro grupo de imágenes, quizá tu respuesta hubiera sido diferente. Los efectos de esta primacía o predisposición se llaman efecto priming. La influencia de experiencias o encuentros previos en el desempeño, pensamiento o comportamiento que se da de forma inconsciente. Hace unos años, la única manera de estudiar asociaciones era haciendo preguntas como ¿cuál es la primera palabra que le viene a la mente cuando oye la palabra día? Las palabras frecuentes podían ser noche, soleado o largo. Y no fue hasta 1980 en que los psicólogos descubrieron que oír una palabra produce cambios inmediatos en la forma en que muchas otras relacionadas pueden ser evocadas. De acuerdo a los modelos de memoria con sistemas disociables, el priming se encuentra dentro de la memoria no declarativa o implícita, recuerdos inconscientes que se basan en nuestros hábitos perceptivos y motores. Está formada a partir de aprendizajes filogenéticamente antiguos ligados a las condiciones de adaptación y supervivencia de cada especie, así como de las predisposiciones biológicas de cada una para adquirirlas. Los seres humanos hemos sobrevivido por estos mecanismos que nos permiten tomar decisiones rápidas, con muy poca información. Existen varios tipos de priming. El priming por repetición es un cambio de respuesta conductual ante un estímulo tras la exposición previa, haciendo más fácil, rápida y eficiente su identificación y procesamiento cuando vuelve a aparecer. Por ejemplo, cuando escuchas una canción varias veces, después la reconoces desde los primeros segundos. También tenemos el priming asociativo, donde se usan varios estímulos asociados entre sí en un contexto general. Cuando se presenta uno de ellos, se activan automáticamente otras ideas conectadas. Por ejemplo, con la palabra ratón, se reconoce más rápido la palabra queso. El priming perceptivo se da por la exposición previa de un estímulo que facilita el procesamiento de otro, relacionado con características físicas de los estímulos, como en el ejemplo del jamón y el jabón. El priming conceptual interviene en dos o más palabras conceptualmente relacionadas por su significado y semántica. La presentación de una palabra estímulo desencadena respuestas cercanas a ella, como silla, madera, mesa y muebles. Aquí las ideas primadas tienen la capacidad de primar otras ideas, aunque más débilmente. La activación se propaga como ondas en el agua por una pequeña parte de la extensa red de ideas asociadas. Pero el priming va mucho más allá que el reconocimiento y asociación de palabras. En 1996, los investigadores John Bark, Mark Chen y Lara Porrows de la Universidad de Nueva York llevaron a cabo un experimento donde se pidió a estudiantes que formaran frases de 4 palabras. La mitad de los participantes contaba con palabras relacionadas a la vejez. Al terminar, se les envió a realizar otro experimento en un despacho diferente. Los investigadores midieron la velocidad con la que caminaban los estudiantes antes y después del experimento. Como ya lo habían predicho, los jóvenes que crearon frases con palabras relacionadas a la vejez caminaron más despacio que los demás. Esto se conoce como efecto Florida y comprende 2 etapas de priming. En primer lugar, el conjunto de palabras prima las ideas de vejez y después esas ideas priman la conducta de caminar despacio, todo ello de forma inconsciente. A la influencia de una idea en una acción se le conoce como efecto idiomotor. En otro experimento, el psicólogo Peter Nash dio a los participantes una tarea de contar objetos con una sola mano. Una parte del grupo contó hojas de papel y otra billetes reales. Posteriormente, se les pidió comparar 2 tipos de dulces para evaluar cuál de los 2 les parecía mejor. Quienes contaron papel solo comieron los dulces necesarios para contestar la pregunta, mientras que aquellos que contaron billetes comieron un 50% más. Para la segunda parte del experimento, a la mitad del grupo se le dio la tarea de crear frases con palabras relacionadas con el dinero. Al salir de la sala, una persona cómplice tiraba una pila de papeles frente a los participantes. A diferencia del grupo que contó papel, aquellos que manejaron el dinero y la lista de palabras relacionadas no se detuvieron a ayudar. Por último, las personas de ambos grupos debían meter la mano en una tina con hielos. Las personas que contaron dinero aguantaron el doble de tiempo que las personas que no. La idea del dinero y su posesión prima las ideas de tener recursos, comida, autosuficiencia, poder y fuerza. Otro ejemplo es el realizado por el psicólogo Rob Holland en la Universidad de Radboud, Holanda. 2 personas tenían la tarea de responder algunas preguntas en 2 espacios diferentes. Uno de los espacios se aromatizó con un producto de limpieza olor a limón y el otro no. Posteriormente, se les pidió a ambos esperar los resultados de su tarea mientras comían galletas. La persona que estuvo expuesta al olor del producto limpió las migajas más frecuentemente que el otro participante. Probablemente la asociación del limón a productos de limpieza llevó al comportamiento de limpiar de forma inconsciente. Por último, está el priming evaluativo. Dentro de la tarea para ejemplificar este concepto, se utilizan imágenes de caras masculinas y femeninas durante algunos milisegundos. Después, la imagen de un perrito o una araña. La tarea consiste en responder si lo que ves es positivo o negativo. Resulta que, si hay reacciones implícitas negativas o positivas a alguno de los rostros, afectará el tiempo que tardas en decir si las imágenes posteriores son agradables o no.
Estos son ejemplos en entornos muy experimentales. Ahora pensemos en la vida cotidiana. ¿Te ha pasado que cuando estás de mal humor recuerdas más eventos desagradables? ¿O que después de ver algún anuncio de un producto de comida, incluso cuando no recuerdes haberlo visto, elegiste ese mismo producto para comer? De todo esto derivan dos preguntas. ¿Los hallazgos de los experimentos podrían ser nada más y nada menos que una coincidencia? Y si no lo son, entonces, las cosas que hacemos, pensamos y sentimos, no las hacemos por las razones que creemos, y eso nos impide ser autores conscientes y autónomos de nuestros juicios y elecciones. Antes de contestar esas preguntas, veamos las bases neuronales del priming. Se propone que el priming perceptual depende de un sistema perceptual representacional que procesa estructuras de palabras y objetos más que de su significado. Este sistema está localizado en regiones corticales posteriores, principalmente en áreas occipitales y temporales extraestriadas. Los procedimientos experimentales para esos estudios consisten en observar y escuchar estímulos como palabras, imágenes, sonidos y objetos, para realizar tareas de complementar palabras o producir ejemplos de categorías semánticas. El priming se observa cuando los participantes completan fragmentos de palabras o producen ejemplos de categorías similares a las que estuvieron expuestas. Diversos estudios con tomografías por emisión de positrones e imagen por resonancia magnética funcional mostraron que cuando un estímulo ya fue presentado antes, se reduce la activación de ciertas áreas cuando se procesan nuevamente. En el priming perceptual son las regiones visuales posteriores del procesamiento perceptual. En el priming conceptual hay una disminución de la corteza prefrontal izquierda y regiones frontales de procesamiento semántico. Igualmente, existe la supresión por repetición, un mecanismo donde las neuronas de la corteza temporal disminuyen su respuesta con estímulos visuales repetidos muchas veces. Existen estudios de pacientes con enfermedades de Alzheimer, amnesia y Huntington que muestran la memoria explícita severamente afectada, pero el priming, ya sea conceptual o perceptual, intacto. Lo que lleva a una conclusión de que la memoria sí funciona por sistemas disociados y que ambos tipos de priming son independientes funcionalmente uno del otro. Desde esta perspectiva, los otros experimentos mencionados explican como la activación de redes semánticas relacionadas entre sí, como la idea de viejo, lento o limón, higiene o limpiar. Representar mentalmente esos conceptos y acciones facilitan ejecutarlos conductualmente. Un último ejemplo: divertirnos nos hace sonreír, y sonreír hace que nos sintamos bien. En un experimento se les pidió a varios estudiantes universitarios sostener un lápiz con la boca, algunos con una posición que los hacía sonreír y otros que los hacía torcer el gesto, mientras veían una caricatura. Resulta que quienes estaban sonriendo consideraron la caricatura más divertida que quienes torcían el gesto. Existen muchos experimentos que buscaron reproducir los hallazgos anteriores. Algunos lo lograron, otros no pudieron replicarlos, llegando a la conclusión de que el priming conductual inconsciente es real, aunque implica mecanismos diferentes a los que normalmente se asumen como causantes del efecto, dependientes de más procesos cognitivos y contextuales. Entonces, las evidencias de los experimentos del priming demuestran que estamos completamente a merced de los estímulos de nuestro entorno. Para contestar las preguntas que nos hicimos anteriormente, podemos decir que realmente no. Los resultados del priming son fuertes, pero no extensos. Las conclusiones de los experimentos son verdaderas, aunque no son las únicas. La próxima vez que intentes formar frases con palabras como inteligencia, aprobación o sabiduría antes de un examen para pasarlo, o cuando pongas en tu cuarto aromatizante olor a limón para que te den ganas de limpiarlo, recuerda que hay algo más allá que una simple sugestión, un campo de investigación que aún tiene muchas oportunidades en la experimentación.